tranquilo y relajado, un poco nervioso, te diré, eh, eh, al asumir ciertas responsabilidades. eh, Sí, sí te entiendo. sí. Bueno, tú también, pues. Claro, yo también, porque pues, Sí, pues, sí. Igual eh, requiere alta responsabilidad, eh, porque la verdad las cosas que, mira, yo llevo como dirigente vecinal por muchos años, ¿ya? Eh, me gusta el tema social, me encanta poder aportar a los vecinos, ayudarlos, eh, pero este otro paso, la verdad las cosas que me genera como una especie, como un dolor de guatita, porque la verdad las cosas que cuando tú te postulas como dirigente vecinal a un puesto como presidente, en la cual eh, no tiene sueldo, lo hace por vocación, eh, entonces igual me preocupa, así me pone un poco nervioso, no me preocupa, sino que me pone un poco nervioso, el tema, la mirada de la gente, ¿me entiendes? ¿No? En el sentido, eh, porque el político igual, bueno, de hecho, en la vida diaria nosotros hacemos política, ¿me entiendes? ¿No? Eh, ya sea en lo profesional, eh, en todo, hasta en la casa hacemos política, ¿me entiendes? Pero a veces eh, se mal utiliza la palabra política, ¿me entiendes? ¿No? O a veces eh, toma otro concepto. No sé si me entiendes lo que te quiero lo decir. que infiero es que tú temes que te vean ahora como un político y seas, Sí, 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 así que deje de ser el vecino sí, va a ser el tipo que se quiera y aprovechar pasa a contigo. ser como el político. ¿Eh? Eso, la verdad, las cosas que me genera cierto, me complica un poco. Sí, me gustaría, eh, bueno, la idea es seguir siendo el vecino, ¿me entiendes? ¿No? La Bueno, misma, pero eso yo, lo hace uno, eso lo yo hace uno. pienso que seguramente eso lo va a decir la gente que no te conoce. Quizás lo puede, Claro, la gente que te conoce no va a decir eso. claro, claro, así la gente que ha visto que tú has hecho un trabajo detrás, eh, no va a decir eso, justamente. Eh, entonces, el enfrentar ahora, por dar un ejemplo, en algún momento tendré que ir a hacer un puerta a puerta, no en mi barrio, sino que en otros barrios. Entonces, eh, el que no te conozcan y tú argumentar lo que tú quieres, eh, y muchas veces las personas eh, eh, creen que así, como que dicen, ah, no, ¿sabes qué? No tenía ahí con la política, usted, qué sé yo, viene a, a servirse y no servir. Entonces, esas cosas como que igual, pero la verdad que te vuelvo a insistir, eh, espero, esto lo hago por vocación, porque me gusta, un desafío, pero de verdad que tengo que lo conversé con la familia también, muy importante eso, eh, con mi hijo, y nada, ahora hay que darle nomás, pues, ¿me entendió, no? Eh, Así y es, darle Pablo. con ganas, con fuerza, con entusiasmo. ¿Ah? Toda la razón, Pablo. Hola, Así es, Gerard. don Arnaldo. Esto uno lo hace por vocación, por cariño, lo hace por querer entregar a la comunidad. Eso es lo que ustedes quieren hacer en el futuro en Quilpué y en Villa Alemana. Y por supuesto también hay muchos más que con vocación y con corazón lo están haciendo. Esto no tiene color político en ese sentido. Hay gente de todos los colores que quiere entregarse a los demás, prodigarse. Y también, por supuesto, hay gente que no es de los trigos más limpios.
como en todas las cosas. Por eso mismo, a Exacto. ustedes los conocen por sus acciones, los conocen por sus trayectorias profesionales, personales, y bueno, los que no los conocen, ese es el desafío y ese es el miedo que tú tienes, que lo encuentro súper razonable, de que te vean justamente no como un servidor, sino como alguien que se va a servir de un cargo. Pero eso Exactamente. no es así. Yo puedo dar fe de ti, puedo dar fe de Arnaldo, puedo dar fe de Francesca, que ahora no está postulando nada, y yo creo que, no sé, quizá algún día, pero a lo que voy yo es que habemos muchas personas que con más o menos intensidad y con más o menos exposición pública, queremos aportar, no nos queremos quedar en la casa, y esa ha sido un poco la invitación que ustedes han recogido, que muchos han recogido, y que es muy importante. Bueno, comenzamos una nueva emisión de Ahora sí Villa Alemana, el semanario. Como todos saben, hablamos de lo internacional, de lo nacional y de lo que ocurre en Villa Alemana. Todo esto justamente conteniendo como un centro la acción y el efecto que tiene en nuestra comunidad, que tiene en nuestra comuna, lo que ocurre en Chile y el mundo. Muy buenas tardes a todas y a todos, y por supuesto, muy bienvenida Francesca, muy bienvenido Arnaldo y Pablo Henry también. Gracias. Eh, Tuve un eh, problema de sonido fatal, pero ya lo solucioné. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que no es fácil en estos tiempos de internet, de nuevas conectividades. El caso mío, llevo desde el año pasado ocupando Zoom, por ejemplo. Antes no sé si existía, pero la cosa es que no lo conocía. Nos estamos adaptando a nuevas tecnologías, son nuevos desafíos. Bueno, yo quería comenzar con algo bien local en esta ocasión, y que probablemente todos conocemos, pero que ahora tuvo un nuevo episodio. Eh, no podríamos decir que es un vuelco policial, pero sí, por lo menos, se empiezan a develar nuevos puntos y nuevas aristas del caso Ámbar. Esta semana tuvimos la audiencia de formalización y la prisión preventiva de la madre de Ámbar, y bueno, fue una audiencia bastante demoledora en cuanto a los argumentos e incluso ya las pesquisas en dirección hacia la responsabilidad de la madre. Yo me preguntaba qué iba a decir el defensor. La verdad que lo veía bastante difícil, como yo como profesional, como abogado, escuchaba las exposiciones de la fiscal y de los distintos querellantes presentes en la causa, muchas de ellas mujeres. Estaba la defensora de la niñez, bueno, la fiscal mujer, etcétera, que no solamente hablaban desde un punto de vista jurídico, que lo hicieron bastante atinadamente, sino también dieron a conocer este lado humano que en este caso ha afectado en todos nosotros, y bueno, la situación de la madre. No me quiero extender porque quiero ceder la palabra a Francesca, quien también vio la audiencia y va a dar un punto de vista, un testimonio vivencial de haber seguido largamente esta audiencia desde una mirada del ciudadano, no de la mirada experta. Yo tengo otra perspectiva. Francesca, ¿qué nos quieres comentar? Bueno, hola a todos. Me Hola. reintegro, estuve enferma la semana anterior, pero hoy día volví. Sí, estuve mirando caso, y bueno, atentamente también seguimos desde la televisión y desde lo que empezó cuando se supo que había estado vinculada Denise Llanos en el parricidio de manera directa de su propia hija. Yo creo que aquí lo que nosotros vimos en la televisión fue, como decía Gerard, por parte de Fiscalía fue muy contundente la presentación de todas las pruebas, desde que esta señora Denise Llanos participó en la compra de las ceras para encerar el piso donde después lamentablemente fue sepultada. Ámbar participó también en la premeditación de este asesinato, pidiéndole a su hijo que saliera de la casa en una hora determinada para que Hugo pudiera consumar el delito. Todo esto planificándolo organizadamente con Hugo Bustamante. Yo creo que, no es que yo crea, sino que lo que ahí expusieron tanto la fiscal como la defensora de la niñez fue tan
potente, tan contundente, que no dejó otra salida a la jueza, que al final obviamente determinó esta formalización por el delito de parricidio. Ahora, lo que sí se puso en duda al final por el abogado defensor, don Jaime Vera, él cuestionó la veracidad de la presentación de pruebas, la veracidad de los hechos, porque en realidad los relatos que proponían tanto la fiscal como las defensoras de la niñez, no coincidían los relatos en las horas de la salida de Ámbar de la casa. Entonces no había coincidencia en los relatos que ellas manifestaron ese día. Ante eso, él trató de apelar un poco a la sensibilidad de la jueza y a que a lo mejor se diera un par de vueltas más en el caso, pero la jueza dijo algo al final que me llamó la atención. Independiente de todas de todos los argumentos y todas las fundamentaciones que pudiera haber dado Jaime Vera, y de la seguridad de este señor, que también era un plus, y su experiencia, su trayectoria como abogado defensor, yo creo que lo que a ella quizás la llamó a tomar esta decisión fue el tema mediático de Ámbar, porque ella señaló en el caso, en vivo, en directo, que esto podía traer aún mayor cantidad de violencia en la ciudadanía. Manifestaciones, barricadas. De hecho, ya se había visto el mismo día y un día antes barricadas acá en Villa Alemana. Entonces, lo que dijo la jueza me llamó la atención, porque en realidad uno piensa como ciudadano, los jueces toman la decisión en base a las pruebas, a los hechos, y sería todo. Pero ella dijo que no podía acceder a dejarla libre, porque esto podía provocar un revuelo social mucho mayor, un efecto social de agresividad de la ciudadanía por este descontento que hay sobre el caso. Así es que ella también apelaba a eso y decidió finalmente dejarla en prisión preventiva. Pero ha sido complicado, yo creo que para todos nosotros, escuchar los detalles de este mismo caso, cómo una mamá puede llegar al extremo de participar en este parricidio, la capacidad de manipulación de Hugo Bustamante, que ha sido tan potente, porque como este personaje también estiló ese mismo mecanismo cognitivo, manipulador con la expareja y llegar al punto de asesinar también. Entonces él tiene una personalidad bastante para esas mujeres atrayente y obviamente 100% dominante. Es una persona manipuladora y yo creo que asimismo me cuesta, mira, por un lado estoy súper a favor que la hayan dejado en prisión preventiva por todo esto que señalaba la jueza, del revuelo social que también va a provocar si es que la hubiesen dejado en libertad. Pero por otro lado, hacíamos la reflexión que en realidad quizás ella estaba muy débil también psicológicamente, emocionalmente. No estoy justificándola en absoluto, pero sí es una persona que sí fue manipulada y que quizás actuó desde el miedo también a que puedan haber represalias en contra de ella misma, en contra del hijo o en contra de los tres. No sé, en realidad, no quiero tampoco dar una opinión personal con respecto al tema porque creo que es un caso demasiado terrible. Obviamente estoy muy consternada, pero sí hay dos visiones que nunca uno tiene que dejar de sopesar. Así es que, bueno, esa es como mi reflexión en realidad, más que opinión, es una reflexión a la que igual me llamó después de haber visto esto. Es muy importante el tema que dice Francesca respecto a la conmoción pública, que sí, efectivamente, es un elemento que se puede considerar jurídicamente en la conmoción pública de un caso. Es absolutamente relevante desde un punto de vista jurídico. Por otro lado, es cierto que hay otro argumento adicional para que justamente se pueda desestimar que solamente por una incongruencia
entre los testimonios respecto a los horarios de las entradas y las salidas en la casa, ya sea de Ámbar y también del hijo que fue a buscar el alimento al colegio, etcétera. Ese tipo de cosas, Sí. de algún modo u otro, no son tan relevantes si uno también toma en cuenta el carácter, en el sentido de que la madre de Ámbar en varias ocasiones había manifestado un ánimo muy frío cuando la autoridad y a requerimiento también del colegio le requería involucrarse más en la vida de su hija, en la seguridad. Entonces hay bastantes elementos indiciarios que permitieron a la jueza con bastante certeza en este ámbito, podríamos decir, prejuzgamiento, en que más que pruebas, bueno, hay algunas pesquisas más que pruebas, pero de todas maneras permiten tener un cierto grado de certeza que permite justamente que ella pase todo este periodo de investigación, o al menos por un tiempo, en prisión preventiva. Recordemos que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal, o sea, que atiende al individuo, la más extrema que tiene nuestro ordenamiento jurídico para personas justamente que están en proceso, que no han sido condenadas, por eso es prisión preventiva nada más. Esta es la medida más intensa y se puede revisar en el tiempo, ¿ya? Lo más probable es que, dadas las condiciones y justamente la conmoción pública que provoca el caso, ella se mantenga en prisión preventiva durante toda la investigación. Bueno, después respecto a la responsabilidad, bueno, veremos. Aparentemente todo indica que ella sí colaboró y que sí sería una autora material del delito, pero también habría que ver, como decía Francesca, quizás haya algunas circunstancias a considerar. No me quiero manifestar más Yeah. allá porque evidentemente estamos en una etapa muy primigenia del proceso, quizás estamos muy acelerados también porque la conmoción pública que provoca. Bueno, abro nuevamente el micrófono para si el resto de los panelistas quieren manifestar algo al respecto, agregar del conocimiento que tienen de esta audiencia o de algún otro tema contextual. Bueno, yo creo que igual este tema va a dar para largo, ¿ya? Para saber los motivos que llevaron a la participación de ella. Eh, yo leyendo información, Ámbar ya tenía problemas con este señor, ¿ya? Sí. De hecho, cuando vivían en Limache con la mamá, creo que Ámbar había dejado una constancia en conserjería Sí. para que no permitieran el acceso Sí. de este señor, ¿ya? Y porque ella decía que ella corría riesgos de vida, que su familia le podía suceder algo. Y bueno, uno a veces lo ve tan remoto que pueda suceder algo así y la verdad, en el fondo está durmiendo con el enemigo, es decir, está conviviendo con el enemigo, ¿ya? Y la verdad que ahora lo que dice Francesca en sentido, puede ser de que este señor haya tenido un poder de manejo psicológico muy grande, y me hizo recordar un poco al tema de la secta de Coyihuay. No me acuerdo cómo se llama este señor que finalmente en Perú se... ¿Mm? Antares de la ¿Cómo? Exacto, claro, que tenía un poder sobre la madre cuando sacrificaron al bebé. Entonces, lo mismo, ¿me entiendes? ¿No? Y después cuando tú dices, pucha, ¿qué hice? No sé, en este caso, si la mamá en estos momentos estará pensando, estará bien, así, dándose vueltas, pucha, ¿qué pasó? No lo sé. Esta señora Denise Llanos, hasta el día anterior a la formalización, estuvo internada en un hospital psiquiátrico de Valparaíso. Entonces, igual nos da a pensar un poco. Vuelvo a reiterar, no la estoy justificando para nada, estoy absolutamente en contra de todo lo que sucedió, pero sí es un antecedente que quizás hay que
van a tener que darle vueltas, porque hay un patrón que siguen estos tipos en relación a sus víctimas, que buscan personas que están débiles emocionalmente, que son sumisas emocionalmente, las someten y llegan al punto, como tú bien dices, de sacrificar a su hijo. O sea, ¿a qué mamá, decían ahí las personas, hasta los animales son mejores padres y madres de sus crías? ¿Qué animal le expone a este peligro a su hija, habiéndole la hija reiterado las advertencias a la mamá? Esta niña decía, mi mamá no quiere entender. Entonces, lamentablemente ahí hay un tema emocional, psiquiátrico, que tampoco fue abordado en apoyo a esta señora y a la niña. Para proteger a la niña, la mamá tenía que estar bien, pero la mamá estaba con un tema psiquiátrico también, entonces Sí, de es un hecho, ella círculo, ¿no? Que no le sé. dijo en varias ocasiones que él es un psicópata, que cómo estaba ella con un psicópata. Ambas le decía Sí. a su madre. ¿Algún comentario más en este tema o avanzamos al siguiente? Tenemos una larga lista de temas hoy día. ¿Algún otro comentario? Entonces pasemos al siguiente tema. Evidentemente, este tema de Ámbar va a seguir acompañándonos semana a semana, pero también hay ciertas heridas que tenemos como sociedad en otros ámbitos, y uno de ellos es el ámbito ecológico. Entonces, bueno, la semana pasada estuvimos conversando sobre el Tratado de Escazú, que tiene bastantes pretensiones respecto a la protección del medio ambiente y también detractores. Y bueno, finalmente el país, bueno, nos va a decir qué es lo que decidió el país en algo, qué es lo que pasó con esto. Bueno, la semana que pasó, finalmente el gobierno a través de su Cancillería se pronunció oficialmente diciendo que no iba a firmar el Tratado de Escazú, poniendo motivos más que nada de forma en que se redactó finalmente el tratado no fueron las más apropiadas para llevarlo a su ratificación. Puede generar esto todo tipo de controversia, manipulaciones políticas, legítimas otras también, por supuesto, pero yo coincido con que, dada la circunstancia que estamos como país y dada la ambigüedad del tratado, que es poco preciso en muchos puntos, deja las puertas abiertas a muchos mal usos o que el sistema ya de por sí no eficiente en Chile, por ejemplo, el sistema de evaluación ambiental que está siendo sometido a revisión, se ha entorpecido aún más. Había todo tipo de ejemplos, o sea, y había uno aunque parecía muy burdo, no puede dejar de ser señalado. Por ejemplo, un activista de la CAM es capturado infragante quemando un camión y dice que él es un defensor del bosque nativo y quiere acogerse al Tratado de Escazú. A eso me refiero. El tratado era poco preciso, sin embargo es un nivel al que deberíamos apuntar como país, pero nosotros como país ya tenemos una legislación rica en materia ambiental y se está enriqueciendo aún más, ahora mismo con el sistema de biodiversidad y agroecología que está tramitándose en la Cámara y con la nueva ley de marco climático que también nos va a dar otro sustento más para hacer frente a todos los problemas ambientales que tenemos como país y como planeta. Ahora, no quiero terminar sin dejar de decir una cosa que yo creo que a veces tenemos la mirada equivocada. Todos decimos cuidemos el medio ambiente, cuidemos al planeta, pero yo a veces le recuerdo a la gente que el planeta ha estado miles de millones de años cuidándose solo, que nosotros somos los que estamos en peligro, no el planeta. Nosotros podemos desaparecer como especie en cualquier momento, como han habido antes 5 extinciones masivas, y se habla mucho ahora de una sexta extinción. Entonces, la cuestión es no cuidar el planeta, cuidemos nosotros. ¿Cómo? Bueno, a través de cuidar el medio ambiente de la mejor forma posible, pero cambiando esa mirada, quizás la gente funcionaría de otra forma, no sería tan apática, tan indolente quizás con el medio ambiente. ¿Ya? Yo soy el primero que reconoce que hemos usado y abusado de nuestros recursos naturales y del planeta en su globalidad. Esa es mi mirada sobre la situación ambiental en resumen. Pablo, por favor. Una pregunta, sí. ¿Tú crees entonces de que
este acuerdo de Escazú, Chile igual lo va a firmar, es decir, va a ir mejorando, negociando y lo va a firmar. Mira, el tratado, hasta la semana pasada yo sabía que había 9 países que lo habían firmado y se necesitan 11 para su puesta en marcha, ¿ya? Entonces, si no se llega a ese número de 11, el tratado no existe, en el fondo. Entonces, yo lo que pienso, mi opinión personal, absolutamente personal, es que el tratado va a tener que ser modificado, vuelto a redactar y vuelto a ponerse en la mesa de negociación. Y eso puede pasar fácilmente a 5 años más, me imagino yo. Mientras, a mí me preocupa más perfeccionar y mejorar nuestra legislación y solucionar nuestros conflictos desde lo local, antes de que desde lo externo traten de mejorar las cosas, porque es mucho más complejo aún todavía. La idea de la postergación de esto es revisar como con mayor claridad los No, detalles. yo pienso que esto no es una postergación. El gobierno no lo ve como una postergación, el gobierno lo ve como no firmamos y no firmamos. No, aquí no se habla de que vamos a revisar nada. Yo pienso que desde una mirada política es que este gobierno ya cerró la puerta a Escazú y le tocará revisar los próximos gobiernos. Ya. Bueno, esta es la típica discusión del siglo XXI entre lo local y lo internacional, ya sea en talla regional, como por ejemplo pasó con el TPP-11, que al no prosperar la versión del TPP, porque Donald Trump llega al poder, se cae, cuando llega Donald Trump al poder, se caen 2 tratados importantes. El Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos y el Tratado del Asia-Pacífico, que buscaba el libre comercio de bienes, servicios en justamente 12 países del Asia-Pacífico. Bueno, se caen estos tratados y se caen básicamente por la misma mirada proteccionista de Estados Unidos, en cuanto decía America First, América primero, y consideraba que, bueno, si era necesario subir impuestos, subimos impuestos, y cuando nos conviene lo bajamos, etcétera, y no importa mucho llegar a acuerdos que generen espacios de libertad entre grupos de países, porque voy a ver la conveniencia a cada momento, a cada instante, en vez de confiar en la libertad. Esa es una tendencia que no solamente ocurre en materia de libre comercio, también ocurre en materia de migración. Los países, según conveniencia, están viendo y revisando, en un momento determinado estaban mucho más abiertos al tema, de hecho al punto que se produjo dentro de un espacio que ya estaba consolidado, que era la Unión Europea, se han producido tensiones fuertes que llevaron a una revisión profunda que terminó con el hecho de que el Reino Unido sale de la Unión Europea. Esos son un par de ejemplos. Y este ejemplo, el de Escazú, tiene la misma lógica. El sentido de, bueno, nosotros queremos hacer primar nuestra teoría de lo que está bien o lo que está mal en materia ambiental. No nos vamos a someter a exigencias de tribunales internacionales que nos permitan establecer a nivel regional y en algunos otros casos hay instancias globales, someternos a una regulación más amplia. Cuando sabemos que temas como el cambio climático evidentemente no pueden ser abordados de manera individual por cada uno de los países, sino que requiere una gobernanza de tipo global y por lo menos empezar por gobernanzas regionales. De hecho, el TPP-11 en materia comercial, en materia de libre comercio, importaciones, exportaciones, servicios, libertad en el espacio Asia-Pacífico, de alguna medida era eso en materia comercial, un primer piso que permitiera después llegar a un libre comercio en todo el planeta. Lo mismo en materia ambiental, tener un primer piso en materia regional para después avanzar a materia global. ¿Por qué es tan difícil? Considerando que hay países como China que no les interesa tampoco someterse a reglas exigentes y se consideran países subdesarrollados para efectos ambientales, y países como Estados Unidos, que si bien es cierto, los estados de cada uno de los estados de Estados Unidos puede tener normas bastante exigentes, mayores incluso que algunos tratados internacionales, pero como país, como en todo Estados Unidos, no se somete a legislación internacional. Lo mismo pasa con materia de derechos humanos. Estados Unidos no se somete a ningún tratado de materia de derechos humanos. No está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no está en la Corte Penal Internacional para juzgar a los violadores de derechos humanos, no está en todas estas relaciones. ¿Por qué? Por esa mirada proteccionista. Y eso ocurre mucho.
Entonces, esa es la tensión que hay. Evidentemente, siempre van a haber motivos para esta tendencia soberanista, podríamos decir, de que cada uno de los países arregle sus asuntos por sí mismo, pero en temas que son de naturaleza global, eso son extraños. Evidentemente, quizás también, y ese sería un buen argumento, y leo un poco que lo que decía Arnaldo, que hace falta ponernos mejor de acuerdo, ponernos de acuerdo mucho más en los temas de qué manera lo vamos a abordar globalmente, pero de que tiene que abordarse globalmente los temas climáticos, los temas del medio ambiente, eso no cabe ninguna duda. Las fronteras son una división meramente artificial que nos hemos dado con el tiempo de Gerard, uno solo. Gerard, pero también no se pierden las confianzas en el sentido de que Chile lideró este tratado así, y después al final dice, no, no lo firmo, es decir, como que se pierde un poco la confianza por los países de nuestro alrededor. Yo estoy de acuerdo, se debilitan las confianzas, sobre todo si Chile era uno de los protagonistas, lo empujaba, pero evidentemente todos estos temas se ponen en revisión, como te decía, en función de lo que mencionaba Arnaldo, de que finalmente no logramos ponernos de acuerdo, y al no ponernos de acuerdo tenemos la opción de tomar un cierto riesgo o sencillamente jugar a este juego de cada uno se preocupa de, como decía Estados Unidos, Donald Trump, America First, como que Chile primero sería acá, la versión. Entonces, y en materia ambiental eso es como bien dudoso, es bien dudoso. Aparte que nosotros lo hemos visto, y lo hemos visto en Villa Alemana, si no está de aquí más lejos, hemos visto cómo la atención medioambiental es fuerte. Lo hemos visto con el crecimiento de la disminución de las áreas verdes, en nuestros cerros, lo hemos visto también a propósito de, bueno, en la provincia, el tema de las termoeléctricas, lo hemos visto con el tema de las aguas, tanto el tema de las aguas grises, que también había una gran dificultad. Hay varios temas ambientales, entonces tenemos esa tensión. Entonces, bueno, una primera mirada es no se meta nadie en este problema, en esta tensión, este nudo que tenemos, y otra es decir, ¿sabe qué? Los problemas son globales y también son locales a la vez, y tenemos que buscar una manera de poder regularlo en conjunto, tener una gobernanza, en el fondo como diversos planos, diversos estadios, por así decirlo, pero que estén todos coordinados, finalmente. Pero eso es difícil, porque siempre se escucha, y a mí me tocó escucharlo alguna vez, no detengas el crecimiento. Eso lo escuché muchas veces cuando se revisaban proyectos ambientales. ¿Para qué entrar en detalle, digamos? Yo fui parte del Consejo Regional de materia ambiental. Y claramente esas tensiones están presentes. A veces nadie te lo dice a la cara, pero está ahí, se escucha, en los pasillos. Los invitados que llegan, sobre todo los invitados que vienen representando empresas que quieren realizar proyectos ambiciosos, pero que no siempre son coherentes con el respeto al medio ambiente. Esa tensión se ve fuertemente. Bueno, ¿algún otro comentario, aporte que quieran hacer a este tema tan profundo, tan importante, que como digo, tiene consideraciones a varios niveles, ¿no? Es un tema que tiene muchos grises. Bueno, Oye, yo, comentario. perdón, Sorry. sí, no, Francesca, adelante. Ya, es que no era un comentario directamente de este mismo tema, pero esta misma corte internacional fue la que después fue a favor de Chile en el tema de la entrega de mar, ¿no? No, no, Porque parece que días después de esto, Tú la dices la Corte del Internacional de Tribunal de la Haya, Justicia. ¿no? Francesca, sí, tú ese hablas otro del Tribunal de tribunal. la Haya. Pero ¿sabes qué interesante? Ese otro tribunal, pero Sí, interesante porque fíjate que ese tema se ha argumentado. Hay varios profesores de Derecho que han comentado y claramente es la misma tensión. Estamos, por ejemplo, nosotros, a pesar de que perdimos con Perú una porción de mar, que económicamente hablando no era muy interesante por la explotación, por eso Perú siente que ganó poco, muy poco. Pero por otro lado, en la misma Haya ganamos el juicio con Bolivia. También quería decir que, por ejemplo, el caso que mencionaba Arnaldo en materia ambiental, algo bien parecido ocurrió en una corte que sí nos rige a nosotros, pero no era terrorismo, simplemente era el hecho de que una explotación, un tipo de cultivo forestal,
fue prohibido por una corte internacional, que era la Corte Interamericana de Justicia, precisamente porque atentaba contra los modos de vida de los pueblos originarios, y recurría justamente a la norma del derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ese era más o menos el artículo, más o menos, era un artículo medioambiental, pero lo relacionaron con los modos de vida. Y eso tiene que ver con la interpretación que se llama la interpretación dinámica de los derechos humanos. Los derechos humanos no se interpretan estáticamente, así como lo que se escribió una vez y ahí quedó, sino que se va adaptando a las diversas prácticas, a los diversos modos. Es un tema interesante, es un tema complejo, es un tema que es susceptible de críticas también. Por ejemplo, bueno, desde el punto de vista democrático, uno podría decir, oye, pero si yo no firmé esa modificación. Entonces, esa es la tensión, y siempre existe la tensión entre el legislador, ya sea nacional o el tribunal internacional, perdón, el legislador nacional o estos tratados internacionales, y el tribunal que lo aplica, ya sea en Chile o en el extranjero. No sé si se acuerdan, por ejemplo, los tribunales, creo que el tribunal de Antofagasta, que autorizó a una señora, parece, a retirar su fondo de la AFP, no sé si se acuerdan. Y obviamente la Corte Suprema después lo revirtió, pero lo que voy yo es que siempre hay una tensión entre el legislador y los jueces. Los jueces buscan hacer justicia y no siempre van a la literalidad de la ley. Y eso produce tensiones. Y eso también ocurre por otro tema, porque cuando los legisladores o los gobiernos no tienen fuerza, empiezan a gobernar los jueces, por el vacío de poder que se produce. Pero ese es un tema de análisis más politológico quizás, y daría para mucho, pero ¿algún comentario más respecto a este tema, antes de pasar al siguiente también? Bueno, yo creo que es vital lo que tú comentaste cuando estaba en el Consejo Regional, que decías, no detengan el crecimiento. ¿Qué es lo que necesitamos como concepto de crecimiento o de desarrollo? ¿Es viable nuestra forma de crecimiento y desarrollo que hemos tenido en los últimos 2 siglos? Yo creo que esas son las preguntas que hay que hacerse antes de preguntarse si queremos firmar o no Escazú. Son temas muy importantes. Bueno, como siempre, avanzamos a otro tema, esto es muy dinámico. Bueno, estos días he conversado con la gente, y ustedes probablemente también, del tema del plebiscito. El plebiscito no nos deja, no deja a nadie afuera de la conversación, independientemente de que seamos más o menos politizados, pero de todas maneras siempre está por ahí rondándonos. Pero algo que parece que no ha hecho tanta bulla, no ha generado tanta atención, ha sido la franja electoral. ¿Han tenido oportunidad de verla o la vieron solamente porque les comenté que quería ver hoy día? ¿Cómo ha sido ese tema? ¿Y cómo ha sido en su entorno la relación con la franja electoral? Yo hoy la vi. Así, como ya te expliqué, en mi horario, no sé en qué horario lo da la franja, pero la vi por internet. Así. Y la verdad de las cosas, la pregunta tuya es, ¿qué opinión tenemos en relación a la franja, o no? Hacia el mensaje, ¿no? ¿Se ha generado interés o no ha generado interés? Cualquier comentario en relación a ello. Mira, la verdad es que en algunos aspectos son bien interesantes, ¿ya? En otro, la verdad es que encuentro que le falta más contenido, porque toca más lo emocional. Y en parte a veces siento como que estoy entre el sí y el no. Es así como la antigua franja publicitaria. Entonces, creo que yo creo que la comunidad le falta que le digan con pera y manzana qué cosas son las que debiéramos cambiar, modificar. Por darte un caso, se habla mucho de la hoja en blanco, ¿ya? Creo que el cambiar una constitución, yo creo que no se parte de una hoja en blanco, así, yo creo que, porque tendrías que, no sé, yo creo que parte saca las cosas que son más
conflictiva o la que no hay, no converge la opinión, pero continúa con la otra, es decir, en ningún momento partes con una hoja en blanco, ¿ya? Eh, También creo yo de que había partes que, en una que me dio risa porque hablaban de Dios, sí, ¿qué tiene que ver Dios aquí en este tema? Pero también creo yo, como buen presidente de Junta de Vecinos, pensando en mis vecinos, que es importante eh, eh, ver el tema, porque no es tan solo si hay acepto o rechazo, también hay que ver el tema, la convención constitucional o la convención mixta, es decir, cuál es la diferencia entre una y otra. Y bueno, mientras estaba viendo la franja, empecé a hacer una separación, ¿entendido? ¿No? ¿Qué cosa tenía una y qué cosa tenía otra? Es decir, para ir zanjando dudas, ¿ya? Y tú como eres un buen abogado, quizás también me va a ir guiando un poco. Por dar un ejemplo, ¿los puedo decir o no? ¿Sí? Ya. Dale, dale. Claro, mira, por tanto caso, en la Convención Constitucional dice, son 155 integrantes electos por la ciudadanía. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ya. ¿Sí? En la Convención Mixta son 172 integrantes, de los cuales 86 son electos por la ciudadanía y el resto parlamentarios, ¿ya? Después tenemos que la Convención Constitucional, 100% electa por la gente. Y la otra, bueno, como ya lo dije anteriormente, 50% parlamentario y 50% electo, ¿ya? Y La después convención dice que, constitucional es paritaria, 50% mujeres, 50% hombres. claro, exacto, ¿ya? En la Convención Constitucional perciben 2,5 millones brutos cada persona. Y aquí te quería preguntar, porque yo aquí tengo una duda. ¿Esos 2,5 millones es por todo el periodo No, mensual, es un sueldo, o porque tiene que mensual? dedicarse exclusivamente a eso. Tiene que, su Sí, trabajo pero va a está ser bien. trabajar exclusivamente en eso. Es decir, si yo fuera uno de los que esté trabajando en la Constitución, voy a recibir 2,5 millones mensual. Un poquito Si menos esto de 2 dura 6 millones, yo creo que ya meses, por ahí habría que sacar la cuenta porque eso es bruto, 2,5 bruto. sí, está bien, pero la pregunta que yo te hago es, ¿ese es mensual? Sí, mensual, durante 9 meses que se pueden extender por 3 meses más. Tiene Ya, un máximo. perfecto. Ya. A diferencia Y en de la los, convención, a diferencia de los diputados que obtienen sobre 9 millones de pesos bruto mensual. sí, claro, no, pero en la convención mixta solamente lo reciben los que fueron electos, así Sí, pero los los diputados, parlamentarios no lo que pasa es que siguen los con su parlamentarios sueldo. se les excusa de su trabajo legislativo, no están obligados a su trabajo legislativo y siguen percibiendo su remuneración de cerca de 9 millones de pesos. Eso es Ya, importante, debo señalar. perfecto, ya. Eh, y las personas que están en la convención constitucional estarían dedicados 100% a la redacción de la constitución. Ese sería su único trabajo. 100% Claro, dedicados a eso, sí, claro. que no sería el caso de la convención mixta de los parlamentarios. Los parlamentarios pueden elegir, quedan excusados de cumplir como legisladores, pero por otro lado pueden también participar. Ah, ya, ya. Es que esa Pueden, si parte no lo quieren, es tenía como claro voluntario. ya, perfecto. Eso que no lo tenía Ahora, claro en ojo los con juegos. eso, porque estamos hablando de buena parte del Parlamento. Sí, porque 86, imagínate cómo obtendrías el quórum. O sea, no estarían trabajando probablemente en sus labores cotidianas y después irían a votar de todas maneras. Porque cómo obtienen los quórum para las modificaciones, las normas que siguen, las leyes que se siguen dictando. Es complejo. Algunos dicen que la mixta es prácticamente imposible hacerla la realidad. He escuchado ese argumento de varios connotados constitucionalistas. Sí, Por ese tema, porque cómo compatibilizas esos dos trabajos.
Nosotros que conocemos a algunos diputados sabemos que no es fácil ya solamente ser diputado. Si a eso le agregas ser constituyente, se dificulta un poco. Pero bueno, nos fuimos un poco del tema. Respecto a la franja Pero hablando de la franja en sí, te digo que la encontré muy emocional, sí, que falta contenido. muy emocional, incluso, y también se nota en todo caso la diferencia hacia adelante respecto a las posiciones, por lo menos en el apruebo, porque, por ejemplo, se ven unas posiciones que hablan de muchos derechos sociales y otros que hablan de educación, salud, etcétera, y hay muchos otros por el apruebo que lo que en realidad lo que están viendo más que nada es una forma de limitar el poder. Y una coincidencia entre el rechazo y el apruebo que es poco conocida. No sé si ustedes saben, pero o no recuerdan muchas personas o qué sé yo, el año 2016 Andrés Alamán llegó con un proyecto de reforma a Michelle Bachelet. ¿Se acuerdan un poco? ¿Les suena, no? Han pasado los años, han pasado unos buenos años, y ese proyecto de reforma era cambiar el sistema presidencial por un sistema semipresidencial. Si ven el video en que él lo explica muy bien, que dura unos 11 minutos más o menos, él decía, bueno, si este proyecto se lleva a cabo, modificamos más de la mitad de la constitución actualmente vigente, solamente cambiando eso, sin tocar, sin tocar, por ejemplo, la forma de Estado. O sea, si Chile deja de ser un país unitario en que todo se decide en Santiago, o se descentraliza de verdad, por ejemplo. Ese es un tema que sin modificar eso, solamente modificando, pasando a ser un sistema semipresidencial, en vez del sistema presidencial en que prácticamente el grueso de las decisiones se toman todas en Santiago, eh, evidentemente ya tenemos ahí tres cuartos, si cambiamos a dos cosas, ya tendríamos tres cuartos de la Constitución modificada. Y justamente Carlos Larraín volvió a revivir este tema en una entrevista hace como 3 o 4 días en CNN, si no lo recuerdo. Pero Carlos de una entrevista, la pueden encontrar en YouTube, es menos de media hora, pero bastante al detalle. Y revivir esta idea del semipresidencialismo. Entonces es muy posible, muy probable que todas las fuerzas políticas confluyan ahí. Es muy probable. En el caso, obviamente, incluso en un eventual triunfo del rechazo, parece que el semipresidencialismo se ve muy fuerte. Porque la otra opción, obviamente, es el parlamentarismo, pero parece que el presidencialismo está perdiendo piso también. Pero algún otro comentario respecto a la franja misma, porque no hemos ido a otro tema, la franja misma. ¿Mm? ¿A quién Y le yo preguntamos? lo escucho medio, no sé si voy a ver si puedo, si puedo hablar sin cortar mi llamada. Yo pude ver un poquito de la franja, no la vi completa. Sí me llamó la atención, quizás sentí que el método fue antiguo, quizá un poco lo que decía Pablo, sentí que retrocedimos en cierto sentido con la manera de llevar o tratar de llevar un mensaje o tratar de convencer a la opinión pública. Creo que fue bastante retrógrado para mi opinión. Y lo otro, hacer alusión a una iglesia, porque uno sabe que los evangélicos o los católicos no aprueban o rechazan en su totalidad la nueva constitución. De hecho, yo podría hacer hasta un catastro y sé que es más o menos, podría ser 60% de los evangélicos rechazan, pero hay un 40% que es bien potente y que de hecho tienen Twitter creados, cuentas de Twitter, perdón, creadas de evangélicos por el apruebo. Entonces me parece de dudosa procedencia este personaje que inventó esto, que la iglesia evangélica está por el rechazo. Me llama la atención tener que acudir a ese tipo de recursos para convencer a la población. Creo que lo hicieron pésimo, que no independiente si yo apruebo o rechace, creo que no es la manera, para nada. La gente ya no está con ese nivel de cognición tan básico de acudir a ese tipo de recursos. No creo que la gente ya se convenza con ese tipo de discursos. Encuentro que lamentablemente está mal diseñada
esa parte del rechazo. Yo obviamente apruebo, no sé si se puede decir o no, pero creo que Y eres evangélica. y basta ver como vergüenza ajena, así como que lo vi y dije, oh, qué terrible, nada que ver. Bueno, esas fueron mis sensaciones de la franja. Me toca. Adelante, don Arnaldo. Bueno, yo hice un pequeño barrido de mi gente cercana, de amistades, familia, y nadie había visto la franja, lo cual me lleva a dos teorías, o que todos creen que es más de lo mismo, o que todos ya tienen su decisión ya tomada. ¿Ya? Por otra parte, coincido absolutamente en la visión también de Pablo y de Francesca, que yo creo que la franja debería aportar información clara y precisa de qué ofrece cada camino y qué no ofrece cada camino que se puede tomar. Porque si no, vamos a seguir tomando decisiones desde lo emocional y nos vamos a estirar de nuevo contra otro muro en quizás 20 años más. No sé. Esa es la visión que tengo yo. Súper bien. Yo quería solamente agregar una cosa que encontré muy positiva, que había muchas organizaciones de la sociedad civil, tanto por el apruebo como por el rechazo. Y eso habitualmente no se ve en las franjas televisivas de las elecciones populares. Y ahí Hoy apareció el joven que le dispararon, que perdió la vista por el disparo que le llegó de las fuerzas especiales. Apareció en la franja, en la parte del apruebo. El chico que perdió la vista, no sé si se acuerdan. Ah, sí, 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 sí. Bueno, es justamente el contenido de las cosas que han ocurrido este último tiempo. Por cierto, esos temas pueden ser interesantes, pero insisto que hay un tema emocional muy fuertemente, y Sí, estamos todos de acuerdo, un discurso muy Sí. emocional, muy en la onda de un marketing, y un marketing medio noventero, como bien decían todos ustedes, un poquito antiguo, un poquito trasnochado, un poquito en la lógica del sí y el no. eh, y- sí. sí, bastante eso. Eh, Sí, bueno, evidentemente, y también, Gerard, disculpa, y también hay algo que tampoco es el tema monetario también, así en sentido que me llamó mucho la atención el tema de decir, bueno, mucha plata que se va a gastar para hacer una nueva constitución, ¿me entiendes, no? Y entonces, pero uno se coloca a pensar, así, la plata en razón a lo que nosotros como sociedad podemos desarrollar en un futuro, ¿me entiendes? ¿No? Lo que podemos legar a nuestros hijos, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, no, lo que voy a gastar ahora es decir, oye, no, es que no lo gaste, pero, pero oye, estamos viendo el tema de qué queremos como país, qué podemos dejar a nuestros hijos, qué podemos eh, no podemos, ¿me entiendes?, esperar otro estallido social. claro, Tenemos que hacer las cosas. Ahora, también no se puede tampoco hablar en el sentido de los sentimientos, así como muy sentimental o en sentido de que aquí también hay que dejar claro de que si se llega a hacer un cambio de una constitución, tampoco se van a resolver los problemas. no. Es decir, Esa, si yo veo esa- en esta franja de que me hablan de que me van a cambiar la vida, que que ya no voy a vivir en esta casita, sino que voy a vivir un poco mejor, no, pues, el tema no va por ahí. Entonces, y ahí entra el tema de que también estamos engañando, estamos mintiendo, yo pienso que estamos haciendo como se dice, una publicidad engañosa yo pienso que por los dos lados. está en el borde de lo que se conoce en derecho como el dolo bueno. Voy a explicar un poco el concepto. Lo que pasa es que se hacen promesas de ciertos derechos sociales por un grupo, porque no todo el apruebo dice lo mismo. Es un grupo de la prueba, una parte de la prueba, que habla mucho del derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, en un nivel de detalle que es imposible en una constitución. Pero sí es evidente que es la aspiración
de ciertos grupos, pero la Constitución lo que puede establecer es un gran marco que después, con acuerdos que tengan que ver con las leyes que se vayan dictando y, por supuesto, con el crecimiento del país. O sea, por mucho que tengamos el derecho a salud garantizado y que incluso supongamos que llegáramos a la conclusión, no es algo que yo dijera que comparto sin matices ni nada, pero que la salud fuera toda pública, supongamos, como es en Canadá, por ejemplo. ¿Eso garantiza que vamos a tener la salud de Canadá? No, Mira, eso depende del nivel de desarrollo que tiene el país, depende de los recursos, depende de muchas cosas. Entonces, tampoco es mentir. Fernando, por favor. ¿sí? ¿Es eso lo que se le llama dentro de las constituciones las cláusulas dormidas? Lo que pasa es que hay una clasificación del constitucionalismo que se basa que hay artículos y constituciones que son completamente aplicables y en ese sentido son constituciones normativas. Hay constituciones que son más bien, a veces se le llama también nominales, en que una parte de la constitución realmente se aplica y otra por diversos motivos no se aplica. Como por ejemplo ocurrió en Chile cuando la constitución del 80 estaba vigente, pero no había Congreso Nacional. Había un capítulo que decía Congreso Nacional, pero todavía estábamos en el gobierno militar, entonces no había Congreso Nacional. Y por otro lado hay constituciones que se llaman constituciones semánticas. Y se llaman constituciones semánticas porque realmente es una excusa que tiene el poder para subyugar a la gente, pero realmente no tiene el objetivo que tiene toda constitución, que es justamente limitar el poder, hacer que justamente respeten mis derechos y no me vulneren, que es lo que ocurre en el caso de las dictaduras. Justamente las constituciones semánticas también tienen mucha poesía, muchos artículos que hablan de derechos a muchas cosas, pero que realmente nunca llegan a la gente. Como por ejemplo ocurre el caso de la constitución cubana, se garantiza todo, claro, pero realmente, incluso es más, si tú, tuve familiares que estuvieron en Cuba, tuvieron un problema de salud, fueron a un hospital, sí, el médico era estupendo, pero la pobreza del hospital en cuanto a recursos es impresionante. Y si eso lo llevamos a todos los otros ámbitos, nos damos cuenta, claro, y se garantiza todo, se te garantiza que tienes un nivel mínimo de todo, pero una pobreza generalizada. Entonces, por eso mismo, hay que tener mucho cuidado hasta qué extremo se lleva. Por supuesto, ahí estamos hablando del un extremo máximo, podríamos decir, en el sistema internacional, porque estamos hablando de un país marxista, de que una rareza prácticamente, un marxista real como es Cuba, es una rareza. Corea del Norte, Cuba, se me escapa quizás algún país por ahí, pero el resto son todas economías abiertas que tienen dictadura, como por ejemplo lo que ocurre en Vietnam o en China, o esta pantomima democracia que hay en Singapur, y así podríamos seguir. Pero evidentemente las constituciones tienen que ser aplicables directamente, y por eso mismo yo creo, y es lo que sostenemos mucho, que tiene que ser una constitución que establezca la forma de Estado, o sea, por ejemplo, presidencialismo, semipresidencialismo o parlamentarismo, la forma de gobierno, perdón, al revés, la forma de gobierno, lo que acabo de decir, presidencialismo, semipresidencialismo o parlamentarismo, y la forma de Estado, que puede ser Estado unitario, que es lo que tenemos ahora, que todo se decide en Santiago, Estado federal, en que cada una de las regiones de los países que son federales, como Estados Unidos, deciden autónomamente, con bastantes niveles de autonomía, y un intermedio, la región autonómica, que Arnaldo conoce muy bien porque él vivió en España. Entonces, y Un es desastre, una situación un intermedia. desastre. Y además, en el caso de España, hay que decir que es negociado más o menos el tema, porque cada una de las autonomías tiene diversos niveles de autonomía. Hay unas que son más autónomas que otras. Es un tema bien complejo el tema de la Más, autonomía, más pero beneficios que otras. es que depende cómo se consideren. O sea, por ejemplo, si una región es pobre y recibe y es menos autónoma, probablemente sea a cambio de más subsidios del nivel central. Otra región es más rica y es menos autónoma, como pasa, por ejemplo, el caso de Cataluña. Cataluña es más rica y es menos autónoma que otras comunidades. Entonces, pero eso es un tema bien complejo, bien de detalle, pero ese tema, forma de Estado, forma de gobierno, derechos humanos, por supuesto, todas las constituciones tienen catálogo de derechos humanos, en el caso de la actual, el artículo 19 de la Constitución, y, por supuesto, un mecanismo de reforma. También se puede agregar algunos organismos autónomos, y es súper deseable, o sea, por ejemplo, que el Banco Central no sea manejado por el gobierno de turno, porque
Eso puede ocurrir si eso pasa, en que el gobierno está en problemas, lo único que hace es ponerle play a la máquina de hacer billetes. Y la inflación que se genera con eso es terrible. Claro, Argentina. Argentina termina siendo como Argentina. Es razonable que el Banco Central sea autónomo. Y quizás sería razonable tener otros organismos autónomos también en la Constitución. Ahora, tener por ejemplo, las constituciones reguladas, el tema del ejército, carabineros, el servicio electoral, no sé, otras cosas, pues puede que sí, puede que no. No son temas constitucionales en todas partes. Esos temas, el Tribunal Constitucional, por supuesto, parece interesante, pero hay países que funcionan sin Tribunal Constitucional. Eso no significa que no se discuta la constitucionalidad de las leyes. Ahí que la discute es la Corte Suprema. Siempre hay alguien que tiene que ver si se ajustan o no las normas a la Constitución. Siempre hay alguien que está ahí que no es político y que controla que la política también respete la Constitución. Porque de nada sirve, mucho se alega, oye, pero si nosotros estamos de acuerdo, somos el Parlamento, somos elegidos por la gente, ¿por qué la Constitución nos va a impedir algo? De eso se trata, de limitar el poder para que se respete a la gente, para que se respete la libertad. Imagínense que porque están de acuerdo los parlamentarios, se puede hacer desaparecer la libertad de expresión, por ejemplo. O se puede hacer desaparecer la libertad de reunión. O se puede hacer desaparecer la libertad de culto. No se puede. Y de hecho es más un mito, justamente hablaban del tema evangélico, que se ha presentado en la franja y todo, de que va a desaparecer la libertad de culto en Chile si hay una nueva constitución. Eso es tremendamente falso, porque justamente la libertad de culto está resguardada por tratados internacionales que están vigentes, y justamente lo que hablamos antes, la limitación que tiene que haber desde fuera también a estos impulsos soberanistas de poder regular las cosas como uno quiera, sin derechos humanos que respetar en todas partes. Son universales. Gerard, toquemos un punto, quizás si alcanzamos, es ¿qué injerencia tendrían los actuales tratados internacionales que tiene ratificados Chile en la construcción y el diseño de la nueva constitución? Bueno, eso está regulado, en el sentido de que la constitución, la próxima constitución tiene como límite los tratados internacionales vigentes. Justamente está en el capítulo que nos permite, el capítulo 15 que nos permite la reforma actual, establece que todos los tratados internacionales son un límite. Oye, antes de eso nos quedan 2 o 3 temas, nos estamos pasando en la hora, así que vamos rápido. Arnaldo, como ya que estamos hablando de lo constitucional, terminemos con eso. ¿Tú que tienes algo preparado? Bueno, yo hice una revisión de las constituciones a nivel latinoamericano, en lo que se refería a medio ambiente, y casi todas caían en lo que estábamos hablando recién, en las cláusulas dormidas que llamé yo, o lo que tú llamaste de otra forma, donde se aseguran un montón de derechos, pero en la práctica no están. De hecho, la mayoría de estos países son quizás los que más necesitarían un tratado de Escazú que les asegure, al menos desde fuera, lo que no están logrando desde dentro, que son, por ejemplo, los asesinatos de los activistas, que es algo gravísimo, algo que está que es casi del día a día en algunos países centroamericanos o México, y vemos que el tema constitucional tampoco asegura un medio ambiente cuidado o una población sana en un medio ambiente sano. Por lo tanto, volvemos al tema de la Constitución. ¿Qué nos va a asegurar? Lo que decía Pablo. ¿Nos va a cambiar la casa? ¿Vamos a vivir en una mejor casa? ¿Vamos a vivir en un ambiente más sano? Quintero y Ventana y Puchuncaví se van a volver en un Edén, en un paraíso. O sea, hay temas que son súper complejos y creo que la gente tiene expectativas totalmente legítimas, pero que no se van a lograr cumplir, al menos en el corto y mediano plazo. Muy probablemente, sí, perdón. Sí, me temo que lo que sí hay que revisar algunos conceptos. Yo creo que cuando se escribió la Constitución del 80 y se puso los 2 artículos que tocaban el concepto de medio ambiente, fue algo como, se me ocurre a mí, en la cabeza de los que escribieron esa Constitución, seamos un poco innovadores, seamos un poco ficcionarios, coloquemos medio ambiente en nuestra Constitución para que parezca que es moderna, pero sin ninguna base de conocimiento, sin ninguna mirada a largo plazo, porque obviamente no la tenía la gente en ese tiempo. Ahora es diferente, ahora sí que podemos diseñar desde la perspectiva técnica y de largo plazo unos buenos artículos que introduzcan los conceptos básicos de medio ambiente para que sean a través de leyes y legislación puestos en práctica y sean realmente un aporte al medio ambiente chileno y a su ciudadanía.
Bueno, probablemente en el tema constitucional, nosotros tenemos, interesante la legislación, se habla poco, pero nosotros tenemos el recurso de protección justamente en materia ambiental es bien potente y además además tenemos los tribunales ambientales. Lo que pasa es que lo que necesitamos es que de algún modo u otro esa institucionalidad se fortalezca, pero lo que tenemos es interesante. Sí, yo creo que se puede perfeccionar. Por eso hablábamos de que no se va a borrar absolutamente todo la constitución actual en ningún caso. Hay una tradición constitucional que es muy interesante en Chile. Yo creo que en ningún caso se debería obviar lo que hemos avanzado, la jurisprudencia que tenemos y las normas que tenemos en materia ambiental, tanto en la constitución como en la legislación que nace a propósito de ella. Es muy importante eso. Pero sí, por ejemplo, va a haber una conversación muy interesante respecto al derecho de propiedad sobre el agua. Ese va a ser un tema bien, bien importante a conversar a propósito de la nueva constitución. Eh, Evidentemente, lo que tenemos nosotros en la legislación nacional ha sido un traje que nos ha quedado bastante incómodo, porque tenemos problemas de escasez hídrica, a veces no tanto por la cantidad de agua, sino por el manejo, en primer lugar, como lo hemos conversado hartas veces largamente en distintos foros, el manejo del agua que hay en Chile, y además del manejo del agua, está vinculado a los derechos de propiedad asociados al agua y que muchas veces los propietarios de esos derechos son especuladores más que personas que realmente lo estén utilizando y simplemente los han adquirido para poder efectuar negocios, lo cual evidentemente en un ámbito de menor restricción, todavía hay agua, pero podemos tener más restricción, pero ya es preocupante. Entonces, evidentemente ese tema, los especialistas, tanto constitucionalistas como expertos en materia ambiental, van a tener que sentarse a conversar, ingenieros, abogados, etcétera, para poder hacer una legislación y quizás también, creo yo, cambios constitucionales que permitan que esa legislación sea vigorosa. Creo por ahí haber leído un informe que había que realizar eso también. Bueno, nos queda algo muy importante. Pablo Henry, por favor, tu informe semanal. Bueno, primero que nada, hay algo que se nos ha olvidado hoy día, que es, bueno, yo lo hice vía Facebook, pero es saludar a el sector Villa Alemana, el Gran Marga Marga, la costa, ya, a todos los emprendedores del rubro hotelero, gastronómico, ya que hoy día se celebra el Día Internacional del Turismo, ¿ya? Y como tal, este sector ha sido el sector más golpeado con esto de la pandemia, y yo por eso he querido rendirle un homenaje, ¿ya? Y decirle, vamos que se puede, ya que sí, vamos que se puede, porque vamos a salir luego de esto, de esta pandemia, y ya tenemos que ir viendo el tema del paso a paso, ¿ya? Y bueno, principalmente en el sector Marga Marga, en Vía Alemana, mandarle un saludo a todos los emprendedores que en estos momentos la han estado pasando no muy bien. Entonces, y eso, eso en cuanto a esa parte. Bueno, de Y hecho, en el también, centro abrieron las terrazas ya. Ya en el centro de Villa Alemana, perdón, en el centro de Villa Alemana están las terrazas abiertas. Uno ve sí, los locales ya que empiezan a atender, las heladerías, las tradicionales y las nuevas, y se ve un movimiento bastante interesante. Obviamente hay que tener cuidado, el tema del distanciamiento, se ve ese respeto, esperemos que se mantenga. sí, hay empresarios que se están arriesgando, están abriendo sus locales, ¿ya? Eh, bueno, Vía Alemana no está con cuarentena, así que se puede hacer, ¿ya? Eh, pero sí también hay que tener el autocuidado, porque la verdad, mira, un familiar mío fue ayer a Quilpué y Trotamundo se llama el parque que está en Sí, Quilpué, ¿no?
claro. Sí, el 3x1. Entonces, y me decía, oye, ¿sabes qué? Fui y cero protección, es decir, había un distanciamiento de 1 metro. Entonces, la verdad es que yo espero que podamos salir bien de esto, que tengamos el autocuidado, que nosotros mismos nos preocupemos, que hagamos ese esfuerzo, porque la verdad es que hay mucha gente que está cesante, hay mucha gente que no la está pasando bien, y tenemos que, de una u otra manera, que volver a la normalidad. Y por eso era mi saludo para todas las personas que trabajan en el mundo gastronómico, hotelero, porque la verdad que ha sido complicado, muy complicadísimo. Bueno, en el tema de noticias, eh, bueno, ha habido harta preocupación entre los vecinos de acá en Peña Blanca, Sargento Aldea principalmente, ya, porque en el sector donde estaban los gitanos, ellos se fueron, ya, y la verdad las cosas que se ha llenado de harto escombro, basura, como un punto negro, se podría decir, ¿ya? Y también están llegando personas para hacer tomas ilegales, ¿ya? Y la verdad que eso ha tenido bastante preocupado a los vecinos. De hecho, se han estado agrupando, han pedido audiencia a la municipalidad para ir resolver eso, y están pidiendo el cierre del sector, ¿ya? Eh, para poder hacer de ese sector un pulmón verde, es decir, plazas, eh, canchas qué sé yo, para hacer deporte, ¿ya? Ahora, este terreno pertenece al Servio, ¿ya? Y bueno, hay autoridades que ya están pidiendo a Servio para que tome una resolución de qué se va a hacer con esos terrenos, ¿ya? Yo espero que la administración futura pueda tomar esto como una bandera, y que se puedan desarrollar un polo turístico, un polo así, un polo de atracción para los vecinos, ¿ah? Ya sea con ciclovía, como te vuelvo a insistir, áreas verdes, ya que sería bastante bonito para ese sector. ¿Mm? Eso te podría decir. Y para terminar, hay una sección que acabo de inventar para este programa, si ustedes me lo permiten, por supuesto, que es, el espacio se llama Mi Vecino Emprendedor. Y este es para fomentar, ayudar a todos los emprendedores que de una u otra manera están resolviendo su situación, ¿ya? Hoy, pero Y en este caso, buenísimo. claro, justamente para ayudar a los vecinos, principalmente a la gente de Villa Alemana, Peña Blanca, Sí. que necesita que la gente compre, ¿ah? Principalmente la gente de Quilpué, donde vive Arnoldo, ¿ah? De allá que empiecen a comprarnos acá en Villa Alemana. ¿Ah? Entonces, quisiera, se llama El Pan de la Pata. Voy a hacer el anuncio publicitario. El pan de la pata, pan integral 100% libre de grasa, 100% de harina integral, apto para veganos, sin preservantes ni aditivos. Pan con ingredientes que lleva chía, orégano, linaza, semilla de calabaza, es decir, muy rico, muy sano, con altas fibras, proteínas, para Francesca que le gusta hacer deporte. ¿Ah? Su dueña es Patricia Contreras. Los repartos solo se hacen los días martes y sábado, ya que es un pan muy fresco que se hace en el día, ¿ya? Y se entrega de manera gratuita, no se cobra por el delivery, por la entrega, ¿ya? En Villa Alemana, Piña Blanca, Troncos Viejos, Belloto Norte, y hay que llamar al fono, eso es muy importante, al más 56 965 499 751. Es decir, no se olviden, el pan de la pata, y ayudamos a un emprendedor, a una vecina, a levantar su negocio.
esa ha sido mi sección de hoy día. Perfecto. Buenísimo. Quedamos enterados y Oye. además con un diente bastante largo para comer ese pan de la pata. ¡Ay, sí, qué hambre ahora tengo! Oye, aprovechando, hay otra, me voy a enganchar de la sección de Pablo, y hay un local de aquí de Villa Alemana que se llama Enchurrados, ¡Ay, y sí! venden unos churros, pero es que terribles, así, demasiado adictivos. Los venden en cajita, vienen churros los tradicionales, con azúcar flor, los rellenos, vienen churros para niños, porque les ponen mostacillas de colores y cosas así, y distintos tipos de churros, variedades y todo. Y también es a domicilio, y los pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Enchurrados a domicilio, también en Villa Alemana. Vamos. Bueno, perfecto. Hoy día hicimos un programa extra large. Nos demoramos más de una Sí, hora, aquí pero ha mi sido tampoco está. muy entretenido, muy dinámico. La pasamos bien. Espero que ustedes en casa la estén pasando bien también. Y nos encontraremos la próxima semana. Porque claro, ya pasó el 18 que tuvimos un pequeño receso, pero vamos a estar semana a semana, quién sabe cuánto tiempo más, porque realmente nos ha gustado mucho, lo hemos disfrutado mucho, lo estamos pasando muy bien. Un gran abrazo Pablo, Francesca, Arnaldo, a todas y a todos los que están en casa, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Chao, Chao, nos buenas vemos. noches. Gracias. Que tengan buena semana. Igualmente. Gracias.